Mira, en este caso tenemos al comisario de exposición, a Luis Rasca, que es muy conocido en esta casa, porque es la tercera vez que colaboramos con él. Hace años nos hizo una preciosa exposición del cómic y la fotografía. Nos trajo tanta gente al museo que ya hace 2 años hicimos otra exposición de compañerismo en el cómic y nos quedaba Marilyn, que nos ha costado, pero por fin inauguramos Marilyn este martes y la verdad es que es una gozada poder tenerle hoy aquí para explicarnos que todas estas imágenes que estamos viendo aquí, más el vídeo que tenemos ahí y otras tantas imágenes que tiene en su casa, son de su colección. Luis Rasca, aparte de ser escritor, editor, documentalista, cineasta, ha sido hasta director del Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, tenéis aquí muchísima información para el que no le conozca, porque es conocido aquí y en muchos lugares. Tenéis información sobre él en este pequeño díptico que os hemos proporcionado, lo tenéis por ahí. Y nada, decir que él tenía su propia colección de cómic y de otras muchas cosas que donó al Centro Cultura Unidad, al Pueblo Cuchilena de San Sebastián. Eso dio lugar a que crearan un centro especializado en el cómic, que es el Cómic Gunea, que se puede visitar, cita previa, para hacer estudios y para ver todo el material que está ahí, desde su propia colección. Aquí ya veis, en el folleto también lo hemos puesto. Y estas imágenes pues, las ha rescatado de este fondo y siguiendo esa temática que él nos explicará de Faldas al Viento, porque él ha puesto ese título tanto a la exposición como a la charla, pues nos introducirá al mundo de Marilyn Monroe y sin más, pues os dejo con el casco. Muchas cuando llegue a casa. Bueno, buenas tardes. Qué bien volver a estar en este sitio, en esta catedral o iglesia, capilla, como queráis, definirlo, de la fotografía, que me entusiasma primero por la amistad con todos los responsables y lo bien que me cuidáis cuando vengo. Me han venido a buscar a la estación, ya que es un detallazo las cosas como son, pero agradezco mucho los pequeños detalles y que no me mande silla de ruedas, sino que podamos venir andando todavía. Entonces, es curioso porque ha ocurrido que este proyecto, que yo se lo comenté a Zugaza como idea hace casi un año, pues sea realidad, pero sea realidad precisamente coincidiendo con el mes, casi solamente semanas, de que en la prensa internacional, por enésima vez, porque esto es el cuento de nunca acabar, y qué bonito que exista ese cuento, de que han aparecido unas fotografías de Marilyn, todavía no se han visto las fotografías, lo que se ha reproducido en la prensa y en la televisión son las fotos que ya existían, pero no estas nuevas que han aparecido, porque siempre es novedad, siempre hay algo nuevo, siempre hay alguien que dice algo que a mí me hace mucha gracia, cada vez que me lo preguntan. Parece que no existe en el mundo mundial pregunta más importante que, pero bueno, ¿quién mató a Marilyn? Es un poco como Sherlock Holmes o algo así, me preguntan esto desde que hace ya un montón de años, pero un verdadero montón de años, escribí lo que fue una de las primeras biografías de Marilyn y entonces investigué sobre ella de una forma muy concienzuda, porque tuve la gran suerte de poder hablar con quienes todavía vivían, que la habían conocido, y con los que tenían información veraz. Llegué a estar incluso en la casa, en el callejón sin salida en el que vivía en Los Ángeles, y realmente me ha permitido ir investigando sobre lo que para mí es
el equivalente al mito de Venus saliendo de las aguas, interpretado por pintores, grabadores, cineastas, escultores, lo mismo. Y luego ya en el siglo XX, después del exitazo que sigue y se mantiene la imagen y el misterio de la imagen de la Gioconda, actualmente siguen patente, vigente, y yo diría que prepotente, sin que ella supiese. Porque antes que nada, antes de ver dentro de la exposición, yo os puedo decir cómo era, en mi opinión, en mi humilde opinión, pero basada en conversaciones, cómo era Mary. Que era, si busco un adjetivo, entrañable. Era una mujer que se dejaba querer más allá de su físico, más allá de romper el mito de que era una analfabeta, poco menos, más allá de la imagen que daba ella misma, de lo que en el primer artículo que publiqué sobre ella en la revista del cole en San Sebastián lo titulé, para luego poderla definir con todo cariño, pobre, estúpida, rubia, porque era la imagen, la dame blonde, la chica que es atractiva y que es tonta, que es corta de luces. Ella no era así, ella era una mujer frustrada completamente por su época infantil, donde iba de casa de acogida en casa de acogida en algo que ahora está de moda, desgraciadamente, pero que afortunadamente también sale en la prensa, que es las violaciones, los ataques sexuales que ella sufrió de casa en casa. No hubo un hogar en el que la pobre viviese mientras su madre estaba medio loca, recluida, porque una señora que tenía trastornos mentales desde siempre. Esta pobre chica fue literalmente, como en la frase, fue pasando de mano en mano, de mano en mano. Y por eso, algunos íntimos, esos cuatro, les dijo, y a mí me lo han transmitido, que se consideraba una mujer que buscaba el apoyo de un marido, de un novio mayor que ella, mayor, que le llevase 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque ella, su padre no lo había conocido, y a los falsos padres de sus adopciones, de sus hijos de adopción, desgraciadamente los había conocido demasiado. Y ella estaba buscando el lograr esa imagen. Hay una anécdota, por ejemplo, dentro de las que he vivido en estas charlas antes de mi libro, después en las otras ediciones y en otros países he ido ampliando por conversaciones, porque me encanta el escuchar a quienes han conocido a un mito como ella, y sigo encontrando, descubriendo cosas. Que es el siguiente. Hay una actriz americana, poco conocida en su nombre, a muchos no les dice nada, ni su nombre, Susan hay muchas, y Susan Strasberg. Su padre, Lee Strasberg, era el que creó aquella legendaria escuela de arte dramático que se llamaba el Actors Studio, donde estudiaron pues James Dean, Paul Newman, muchos actores y actrices conocidos que estaban en Nueva York, y ella, siempre inquieta, siempre infeliz, siempre desasosegada, siempre frustrada, el hambre increíble que tenía de aprender le hizo inscribirse, cuando ya era famosa, inscribirse en su academia de arte dramático, y se fue a vivir a Nueva York. Y allí conoció a la hija, esta tal Susan Strasberg, que para los aficionados al cine recordarán, porque en una película con un baile mítico, increíble, que se llama Picnic, era la hermana con lo que entonces se llamaba tobillera, calcetinera, la hermana con calcetines de la protagonista, de Kim Novak, en el mejor momento de su esplendorosa carrera como actriz. Y entonces esta chica
que estaba en aquel momento volviendo al teatro. Esta niña, era casi una niña, jovencita, tenía 17, 18 años, y como estaba trabajando con su padre, y le ayudaba en tareas administrativas y cosas de estas en la academia, conoció a Marilyn, y entonces se hizo muy amiga de ella. Incluso durante temporadas del curso, un mes, 2, 3, se fue y la llevó a vivir a su casa. Bueno, actualmente, cuando ella se murió esta chica hace como 3 años, esta chica, en su casa en Hollywood, un día, hablando del tema, a mí me interesaba saber qué es lo que intentaba aprender, cómo reaccionaba ante las clases, cómo memorizaba, porque hay unas falsas teorías como diciendo que para abrir un cajón y sacar una pieza de ropa interior con faldas de a lo loco, necesitó 40 y tantas tomas, y toda la tarde el director, para poner la de Billy Wilder, para poder sacar la gracia de que le abrió su cajón. No, esta chica lo sabía perfectamente, era muy inteligente, y hablando de esto me dice: te voy a enseñar una cosa que no he enseñado nunca y no pienso volver a enseñar. No sé actualmente con sus herederos lo que habrán hecho con esta pieza. Se fue a su cuarto y me trajo de un cajón una serie de fotos y un dibujo hecho con, según me lo dijo ya, porque dice: esta especie de lápiz de graso que es, y dice: no, es un lápiz para pintarse las cejas, que en aquel momento se utilizaba mucho en Hollywood. No sé cómo tiene, qué nombre técnico tiene para perfilarse las cejas. El negro, el color. Sí. Bueno, pues entonces era un dibujo. El dibujo era un campo con unos cuantos árboles sin hojas, árboles raquíticos completamente, como si hubiese pasado un vendaval y se hubiese llevado todas las hojas de los árboles. Y al fondo se veía una casa que yo le comenté: me parece una casa de psicosis, porque es así como un poco tenebrosa, con las tejas todas medio derruidas, una casa muy curiosa, y delante una niña. Esta niña, lo que más me chocó en aquel momento fue que tenía unas medias blancas hasta la rodilla, infantiles, y una estaba que le llevaba a la rodilla y la otra en el tobillo, es decir, que tenía una media como caída, una sensación de dejadez, de desamparo. Y le dijo: ¿y esto por qué me lo has pintado? ¿Quién es esta? Y dice: soy yo. Y dice: pues está ahí, claro, tenemos una imagen de guapa, y aquí te veo pues como muy desamparada en esta casa. Y dice: sí, este es donde yo vivía, en las casas en las que yo vivía, cada X meses me mandaban a otra. Y dice: pero no estoy contenta, ¿verdad? No sonrío. Dice: no sonríes. Y claro, es que yo desgraciadamente me he acostumbrado a sonreír por profesionalidad. Cuando el director dice: mire, sonríe, me van a ver la toma, y entonces yo voy y sonrío. Y luego vuelvo otra vez a petrificar el rostro. ¿Y por qué? Y dice: porque no, yo no me encuentro en absoluto guapa. Son cosas de la prensa y de los medios de comunicación. No, eres muy guapa. Y dice: no, guapa eres tú. Le dice la pobre chavala. Dice: ¿y por qué? Porque a ti te quieren y a mí no. Fijaros qué soledad tiene que tener una mujer en la plenitud de sus facultades. Iba a rodar la última película con Clark Gable y con Montgomery Clift, una película en la que hace un papel del oeste desgarrado, difícil, capaz de hacer de todo. Estaba preparando la película que nunca hizo, Los hermanos Karamazov. ¿Cómo podía estar de solitaria en su vida para comportarse así? Y entonces tuvo muy poca relación con Nueva York, mucho menos de lo que algunos biógrafos han definido que yo he estado buscando en mis charlas, en intentar escuchar a quienes convivieron con ella. Y la primera vez fue en el año 54, exactamente. Tengo que anotar un papelito para no olvidarme del año. Y la segunda parte fue ya en su
decadencia mental y física. En el año 54, ¿qué le pasa? Estaba casada, por enésima vez, no se puede hablar de violencia de género, en general solamente la física, también existe la violencia de género humana, del tratamiento, del comportamiento, y ella se había casado, enamoradísima, de un hombre que no era tan mayor como ella quería, que era un gran jugador de béisbol que se llamaba Joe DiMaggio, de familia italiana, con lo cual, como todos los italianos, pues era, aquí estoy yo, y nada más, ¿no? Era mandón, era autoritario, y Billy Wilder, que estaba rodando La tentación vive arriba, que estaba basada en una obra de teatro, que hasta entonces, hasta unos meses antes, había trabajado en Broadway, y era muy famosa, que además, literalmente, en la traducción en español del título original es una frase vulgar en el lenguaje coloquial de slang americano, que es la picazón del séptimo año, porque se considera que el séptimo año de un matrimonio o de una pareja, en aquel momento todo era matrimonio, de las parejas no se hablaba, pues era lo que implica que el marido justifique el dejar a la señora metida en una persa en el armario para buscar pues otras señoras. Y entonces Billy Wilder, que como todas sus películas las rodaba, excepto alguna cosa en exteriores, todas Hollywood en los estudios, fue y dijo, bueno, hay una escena que quiero que se ruede en Nueva York. Y era la escena famosa que justifica estas faldas volanderas, de Marilyn. Y era lo siguiente: en un momento determinado se supone que ella vive en la calle, en la avenida Lexington, y paseando de madrugada, un día súper de esos calurosos húmedos inaguantables de Nueva York, al pasar por la rejilla del metro en la parada de Lexington y la 57, el vapor, al pasar un convoy de metro, hace que las faldas vayan al viento, como el título de esta charla y de esta pequeña exposición. Y, naturalmente, ella se fue para ese rodaje, que luego ya todo lo demás, la historia, todo lo demás, fue en Hollywood, pero en las escenas que querían, sobre todo pensando que la prensa y la televisión, si se enteraban, si falsamente se daba a correr la noticia de decir, está Marilyn, pues iba a hacer lo que pasó, que tuvieron ya de antemano que poner el ayuntamiento todo vallas, para que no pudiese nadie entrar en el rodaje, pusieron todos los focos, y la doble de Marilyn fue la que estuvo, con ella se tuvieron que utilizar 36 tomas para que a Billy Wilder le gustase. Ella, mientras tanto, estaba en un piso de aquella casa, que no era el piso de la película, sino esa película donde ella conservaba la ropa interior en el frigorífico, y cosas de estas, para estar fresquita. No, ella baja, y baja completamente, ya a medio maquillar, por Bernard, que era un gran peluquero y equipo de maquillaje de cine, con sus ayudantes, una bata completamente como para una película de Almodóvar, porque ella bajó con una bata blanca, en el quebrete un albornoz así, y unas zapatillas. Pero unas zapatillas de esas de andar por casa la madre de Pedro Almodóvar en la película, ¿no? Era completamente la antítesis del atractivo sexual, completamente. Como la gente, pues Marilyn, aquello fue la locura. Y había un escritor que también ha pasado en la historia del cine, porque escribió Tiburón, que era un escritor crítico, un poco el precedente de lo que ahora estamos sufriendo, de que existen cosas como náufragos o supervivientes, o cómo se llama. Entonces, todos esos programas horribles de televisión con Doña Belén y compañía, pues él era muy famoso. Walter Winchell tenía mucho predicamento en la prensa, sobre todo en la prensa. Y entonces él fue el que fue filtrando viene Marilyn para aumentar el número de gente. Y Joe DiMaggio estaba entre ellos. Con ella solamente tuvo que hacer 3 o 4 tomas, la luz era perfecta,
no pasaba ningún metro, porque por allí no es verdad que salga el vapor en verano en absoluto, entonces sería en invierno, pues sí hacía mucho frío fuera, y entonces hizo que uno de los especialistas en tecnología colocase dos inmensos ventiladores debajo de las rejas, levantaban con permiso del ayuntamiento de las rejas, los colocaron de forma que cuando se subiese para arriba la sala que también era otra historia, porque, vamos a ver, partamos de la base de que el peor, con excepciones tan excepcionales y tan todo, que no se recuerda ni un solo nombre, la peor moda que se hace en el mundo se hace en Hollywood y en Estados Unidos. No existen grandes firmas de creadores de moda. Para ellos, tú estás hablando con los americanos profesionales del mundo del cine y te dirán que para ellos el colmo de la elegancia es Dinastía, aquella serie de televisión, o Falcon Crest, todos aquellos trajes con una alcachofa inmensa aquí de tela y hasta el suelo, todas estas cosas que en Europa nunca han tenido predicamento, pues para ellos era el colmo de la elegancia. Y entonces Travailla, que yo creo que ya se ha muerto, por sentido común se ha tenido como diría, pero por fechas, pero que era el divo en aquel momento, creó este traje blanco para ella, traje que cuando ya Marilyn muere y se hace su vida tan famosa y tan reconocida, ese traje, cuando me tocó hace un montón de años también, porque todo son cosas de historias del pasado, cuando me tocó crear una exposición sobre Marilyn, la historia entera, todo completo, con mucha documentación, con esculturas que se hicieron para el caso, con cosas de estas, en Barcelona, en la Feria de Muestras de Barcelona, en uno de los locales de la Feria de Muestras, que la presentó Roman Polanski a la prensa, y fue mucha gente del mundo del cine, y estuvo muy bien. Yo quise llevarla el traje a exhibirlo, y me dijo que no, que lo vendía. Y me pidió en aquel momento como $250.000 de la época, vamos, yo no los tenía, y el Barcelona tampoco tenía bastante ese traje. Y entonces nos vendió una copia que colocamos en un maniquí, una copia con otro traje. Luego me enteré que el original tampoco lo tenía, que yo lo había vendido y nos quería vender aquella copia, ¿no? Pero le falló el truco. Y el traje, a ver, era perfecto para las dimensiones del cuerpo de Marilyn. Era perfecto. Enfrente, ante el rodaje, estaba Joe DiMaggio, el marido en aquel momento, junto con este crítico chismorrero, que se llama el Winchell, que os he citado antes. Estaba enfrente. Alrededor, según la prensa de la época, se llegaron a concentrar 10.000 personas. No se podía ir ni a Times Square, ni a las calles, todo estaba de gente intentando, empujándose para acercarse a ver a Marilyn, porque nunca la habían visto. Solamente la vieron otra vez en Nueva York cuando cantó el Happy Birthday a Kennedy, pero le vieron que llegar en una limusina de estas negras inmensas, salir con unas gafas y un pañuelo así atado en la barbilla y luego bajar. Y los que estaban en el Madison Square Garden fueron los que le vieron a ella en físico, pero si no la gente no la había visto, y en Hollywood menos. No era una persona que se prodigase. Sí, cuando fue a ver a las tropas americanas, a animarles y a una cosa excepcional. Generalmente no iban ni a los estrenos de sus películas por timidez. Entonces, en este caso, todos estaban pendientes. Joe DiMaggio, como divo del deporte, tenéis que pensar que era pues como Ronaldo. En este momento era de los clásicos que atraía a la prensa, a la televisión, que tenía un éxito terrible como hombre, como deportista, pues estaba harto. Y el bueno de Walter Winchell ya le pinchaba, ya se encargaba de, según la gente que estaba alrededor, en primera fila, que era donde le correspondía como marido, de decirle, qué frívola, que no sé qué, cómo sale. Y el otro ya se estaba calentando. Entonces,
fingen que llega el vagón de metro, y ven cuando los ventiladores funcionan, en una de las tomas, en la tercera, que fue cuando se terminó de rodar, descubrieron que, porque claro, cada vez que entre toma y toma se vuelve a maquillar, se vuelve a meter otra vez en el piso que les habían prestado o habían alquilado para el maquillaje y tal cosa, y retocaban todo, vuelve a salir. Y en la última toma, que fue la definitiva, porque resultó que se descubrió que no llevaba gafas. Y entonces, naturalmente, se utilizó no la última, sino la penúltima toma. Y por eso surgió el comentario, que nunca se llegó a publicar en su momento, de que Beining no era rubio. El ídolo rubio, el ídolo más famoso, la mujer que más había puesto de moda el peinado rubio después de los años 20 y 30, las vampiresas de la época, que ellas sí eran también de bote, pero eran rubias, pues ella no era rubia. Lo cual no era difícil descubrir, porque cuando rodó el primero desnudo en Playboy, el famoso desnudo sobre una alfombra o colcha o lo que sea roja, ya se veía que no era rubia. Y entonces el DiMaggio, furioso, se levantó. Tened en cuenta que era el 15 de septiembre. En noviembre ya había presentado la demanda de divorcio. Cuando ya acabó de rodar la película Hollywood, el matrimonio se había acabado y de nuevo otro fracaso más en su vida. Y lo que perdura es pues lo que me dijo cuando vino San Sebastián Elizabeth Taylor, que es una frase que yo me gusta recordar, cuando llegó con hora y media de retraso al estreno en el Teatro del Festival, en el Palacio del Festival, que era el Víctor Eugenia, y la gente estaba esperando en la puerta a Elizabeth Taylor, que para ellos era Marilyn Monroe, el mejor actriz, y estaban furiosos, ¿no? Y no sabían que es que le habían perdido las maletas, que tenía una serie de problemas y de contratiempos, por eso llegaba tarde. Y entonces, cuando fue pasando, sola, porque no le acompañó nadie, sola hacia la entrada del festival donde yo le esperaba, con un ramo pequeño de flores para no molestarle, que tuviese que arrastrar los ramos de flores, con un buquete de flores, pues yo oía como la gente decía: "Cacho puta, puta, que eres una puta", como puede llegar tarde, así claramente. No le decían otra cosa más que la palabra puta. Entonces, cuando llegó, yo le besé la mano, así como muy ceremonioso, le di las flores, yo no sabía qué decir, le digo, menos mal que esta mujer no ha entendido, creería que era un premio. Y dice: "El público no sabe que yo con Richard", se refería a Richard Burton, a su 2 veces marido, dice: "Hemos tenido en Puerto Vallarta una villa que todavía pertenece a mi nombre. Y claro, hemos pasado temporadas y temporadas allí. O sea que yo en castellano lo chapurreo", no dijo la palabra chapurreo, no sé cómo dijo, lo hablo un poquito con dificultad, pero lo hablo. Pero yo sonrío, porque lo que quedará de esto es mi sonrisa. El día de mañana quedará mi sonrisa. Y es verdad, las voces y los gritos no han pasado a la historia de Elizabeth Taylor. Pues esta hacía lo mismo. Esta sonreía ante una soledad que era impresionante. Y yo me imagino aquella calle, porque daba la casualidad de que yo estaba preparando, que luego tardé años en sacarlo a la calle porque nunca lo acababa de encontrar detalles, la biografía de un director de orquesta que para mí, aparte de español, entonces los catalanes se llamaban españoles, entonces era modélico, que se llamaba Xavier Cugat. Y Xavier Cugat, que era el hombre el que recuperó el cha-cha-cha, bueno, el cha-cha lo creó el grupo popular, pero la rumba, toda la música latina, de raíces latinas, incluso un villancico catalán, que es el Noi de la Mare, el niño de la madre, por la madre de Dios cuando era pequeña hacía calceta, un
verso y una canción preciosa. Este hombre, cuando en el cúspide de su fama trabajaba en el Waldorf Astoria de Nueva York, donde tenía la orquesta suya todos los días del año, incluidos los domingos, cantando allí, y que en el piso X de los rascacielos de Waldorf Astoria, que era el mejor hotel en aquel momento de Nueva York, vivía un tal Cole Porter, el compositor de Begin the Begin y todas las grandes composiciones de música de los años 40. Él bajaba y cantaba con él el Begin the Begin. Y este hombre vivía Cugat, y yo me reunía con él para ir discutiendo datos de su biografía y de la gente que le había conocido. Vivía en un hotel que estaba, eso no se ha dicho nunca, cuando se habla de ese momento, eso no se dice nunca, que las tiendas que se ven enfrente, que los biógrafos dicen que ya no existen. Naturalmente no existe porque no ha existido nunca. El famoso cine, que se le ve la imagen que está por aquí, me parece que está en el vídeo, de la imagen inmensa de ella en Broadway, en el teatro donde se estrenó la película, pues sí está. Aquí no veo, pero bien. No es esa, no. Es una foto en blanco y negro, que se ve la marquesina del teatro y se ve la imagen de ella. Eso tampoco estaba allí, porque el teatro no estaba. Allí lo que estaba era el hotel, y se llamaba Hotel Lexington. Y el éxito de Cugat hizo, y yo estuve el día de la inauguración, tuve la gran suerte de estar el día de la inauguración, que se creó un restaurante con música que se llamaba Chateau Madrid, porque le dijeron, pon un nombre y tal, estaba harto de otros nombres y puso Chateau Madrid, le bautizó así. Y naturalmente eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que igual cuando se va a Lourdes, por un ejemplo, no irreverente, sino que creo que funciona para conocerlo, cuando se va a Lourdes, muy cerca de la capilla y de la gruta, de todas estas cosas, hay una serie de puestos donde te venden agua de Lourdes y te venden imágenes de no sé qué de Lourdes y ceras de Lourdes y ungüentos para no sé qué, no sé cuántos de Lourdes, todas estas cosas. Pues allí ahora, en Lexington, es que es uno tras otro, todos los locales, aunque no sean de venta de cosas de estas, venden cosas de Marilyn. Es decir, ceniceros, platos como alguno que hemos tenido por aquí, cosas de estas baratas que es la tradición de Inglaterra, que cuando se casan los príncipes y cosas de estas, pues siempre se venden platos conmemorativos. Pues aquí la conmemoración es la imagen de Marilyn encima de la mejilla con las faldas volanderas al aire. Y esto es otro de los ejemplos de cómo se puede llegar a utilizar, en este caso con cariño, esa imagen. Ahí estoy viendo yo de cómo desde aquí, porque claro, yo montada, muy bien montada por cierto, en la exposición, gracias, pues estoy viendo por aquí, estoy viendo por ejemplo la parte de publicidad que veo ahí, que hay hasta calzoncillos de caballero. Ahí hay una imagen que es divertidísima, en la que se ve ella, una modelo vestida para faldas en el aire con calzoncillos de caballero. Y ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes de publicidad. Pero poder tener 100 de los productos más extraños que podáis imaginaros, que uno pueda pensar, un publicitario pueda pensar que la imagen de Marilyn va a ayudar a las ventas, y ayuda. Lo que pasa es que luego los herederos, que es un orfanatorio, lo que se llama el estate de la herencia que ha dejado Marilyn, que es continua, todos los días del año llegan miles y miles de dólares a esos niños del orfanatorio, ¿no? Pues agradecen, claro, porque eso sí que es una auténtica supervivencia. Una cosa es que un lector de un libro importante, un aficionado al cine, a uno que le guste el drama, o el circo, o lo que sea, la música, disfruta pudiendo volver a ver, si puede, esas imágenes, oír esas melodías, pero que eso encima de dinero para ayudar a un orfanatorio donde tratan, supongo, a los niños mejor que le trataron a ella, creo que es precioso
como anécdota de una mujer que, bueno, no quiero ser dramático en este caso, pero ahí su muerte, yo he intentado, no se puede hablar por el que dicen, o se supone, o me han dicho, hay que verlo. Claro, del día de su muerte solamente conseguí hablar y no me dijo nada, ni yo le pregunté sobre su muerte a Elena Pepitone, que había sido aquí llamábamos en aquella época en España criada, que era la mujer que se hacía las tareas de la casa. Y entonces esta mujer sí que me contó otra cosa que era realmente penosa, y era que cuando se casa con el famosísimo escritor Arthur Miller, fijaros lo que es terrible de esto, tenía tal soledad en su vida que, como él estaba pues filmando en la universidad y cosas de estas, vivían en Nueva York, y ella por las noches hacía lo siguiente, como un rito: se volvía a poner eso que le gustaba, el pañuelo atado a la barbilla, en gafas de sol negras, sin maquillaje, y se iba a un bar, que estuve yo porque todavía funcionaba el bar, a tomarse un whisky, o 2 o 3, no mucho, no estaba alcoholizada. La pobre se sentaba allí y hacía lo siguiente: cogía y, es terrible decirlo, claro, le servían el vaso con hielo. Entonces ella cogía el vaso, la copa, lo que fuese, que estaba húmeda, y la colocaba en la barra, la miraba, tomaba un sorbo. Entonces se dedicaba, con la huella que dejaba en el mostrador del bar, la humedad, iba haciendo así, y luego así, iba haciendo con hojas como una margarita, y se estaba un rato, sin hablar ya con el camarero, porque solamente cuando le decía adiós, le decía, yo iba a poner esto, y volvía a llenar, le ponía a poner el hielo, y cosas de estas, y estaba ella sola. Y alguna ocasión le ocurrió, por lo menos según me contó Elena, la ama de llaves, esta criada, me contó que lo había hecho, que ligaba con alguien que estaba en el otro lado de la barra, y en Estados Unidos, en los bares, si se quiere ligar, la fórmula es decirle al camarero: a esa señora, dígale que le invitan a una copa. Entonces la señora en cuestión, el señor, dice: ¿quién? El de la corbata roja. Y entonces, y sigue. Si no le interesa, ya no vuelve a mirarle. Si le interesa, le miro un par de veces. Y ella en 2 ocasiones se llevó a su piso a 2 aficionados, amantes, fans suyos, llamémoslo como queráis, y no pudo. O sea, no consiguió pasar de tomar otra copa en casa y luego faccionarlos hacia su destino. No quiso estar con ellos. Y entonces se metía en la cama, y antes de todo eso compraba, no cuando iba con un señor, con sobre todo señores, pero si no, compraba en un puesto griego que hay allí, muy cerca de donde ellos vivían, compraba pollo frito. Lo que en aquel momento solamente existían el Kentucky Fried Chicken, era el uno, y el otro era el Colonel Sanders, con su salsa famosa y no sé cuántos. Entonces ligaba con esto, se metía en la cama, donde tenía todas las sábanas de seda, y naturalmente comerse en una bolsa, cuando tenía vajilla, tenía todo muy bien, en una bolsa, comerse todavía a medio de sudar, no se había puesto ni camisón ni cosa parecida. Entonces hacía grasa, entonces lo limpiaba por sobre las sábanas. En el embofo de la sábana se limpiaba las manos de la grasa y se quedaba dormida. Entonces la camarera esta ayudaba, le colocaba el embofo, intentaba taparla un poco para que no se enfriase. Que no enfriase, pobre. Es que, ¿qué soledad tiene que tener cuando creemos que el dinero, que la fama, que los premios, que todo eso pueden llenar una vida, pueden justificar una forma de vivir? Y entonces simplemente, claro, lo único bueno que tenía para ella era que sabía que por la mañana
esta señora metería en la lavadora, que en aquella época tampoco no es que hubiesen las lavadoras de ahora, ni los detergentes de este momento, que ya se carga la televisión de decirnos todos los días los nuevos detergentes con todas sus maravillas. Esta señora recogía y limpiaba todo. Y entonces, de esa vida, llega un momento que al fallar otra vez el matrimonio con este hombre, con Arthur Miller, el intento que tuvo de romance, intento que no pasó, el intento con Clark Gable en esta película que os digo, no se me escapa en este momento, los... Sí. Bueno, pues entonces no pudo seguir adelante, primero porque Clark Gable estaba en aquel momento bien servido en casa, tenía una esposa, estaba bien, y segundo, según lo conocía ella, porque Clark Gable llevaba dentadura postiza y tenía algún problema de halitosis. Y entonces cada vez que se besaban en la película, y se besaron varias veces, pues por lo visto para ella no era muy agradable y nada, no hubo historia. Y entonces ya se va, acaba sus días ya con el tema de los hermanos Kennedy, ya estaba en la fase con Robert, no con el mayor, y entonces ella se va a vivir a una villa que no me pareció. Yo estuve un día cenando en casa de unos amigos, los Moctezuma mexicanos, que se habían comprado, por ser fans y gustarle tanto Marilyn, se habían comprado la villa de enfrente, y había una propuesta de hacer un museo de Marilyn con mi colección, colocarla allí. Pero luego no se pudo porque el ayuntamiento no daba permiso de aparcamiento, porque era una calle sin salida, tenía una plaza, pero no había suficiente para autocares y cosas de estas, de autobuses. Y entonces se va allí. Y fijaros la soledad y la frustración, y cómo además los dos hermanos Kennedy la utilizaron. Que se murió sola, se murió de forma trágica. Y yo tuve la suerte, y lo tengo que incluir como suerte, que me presentaron a Noguchi. Noguchi era lo que en Estados Unidos llaman coroner y aquí llamamos forense. El forense que había levantado el cadáver de Marilyn. Toda esa documentación ha desaparecido. Toda esa documentación de esto ha desaparecido, ya se encargó el FBI, todos los estamentos políticos que en aquel momento tenían que disimular una serie de cosas de su fallecimiento, sin aclarar que él había sido la persona hipotéticamente que había acabado con su vida, o la había envenenado, o lo que habían hecho con ella. Y entonces yo tengo la fotocopia, afortunadamente ya se había creado una fotocopia en aquella época, que la fotocopia es un hecho relativamente reciente del siglo XX, de lo que Noguchi, en el diseño del cuerpo por delante y por detrás de ella, eran las huellas. Y entonces pone una flechita, me puso pues las huellas de donde tenía arañazos, donde tenía golpes pequeños. Diríamos que no eran golpes como ahora cuando en los casos de violencia de género, no con una maza ni con cosas de esas, no, eran golpes al caer, había golpes al caer, eran contusiones y más, diríamos que médicamente, y no soy médico, pues podía llamar moratones. Era lo que su cuerpo tenía, esas contusiones con las que falleció. Entonces, todo eso no hizo más que, digamos, profundizar, ampliar, ser caja de resonancia de lo que había sido Marilyn y de lo que hizo. En este momento, Marilyn puede inspirar chistes políticos, como estoy viendo por ahí, con Alfonso Guerra, parodias puestas por aquí atrás de Rajoy, vestido de gaitero, encuentros con Woody Allen en la serie de cómics de Woody Allen. Es decir, esa riqueza iconográfica increíble al que esta mujer dio que alimentar esta imagen. Y eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda. Igual que nos debe quedar siempre los momentos agradables de nuestra vida y
y sin llegar a ser Karina, pues mandar al baúl de los recuerdos, los malos, que se queden allí enterrados, pues Marilyn nos debe dar esa imagen que se ve ahora de una mujer que llegó a ser imitada hasta por Gurruchaga, en un reparto de premios, recuerdo, a la revista Fotogramas, no tengo foto, siempre tengo que hablar, se lo voy a pedir que me dé una foto de eso, lo imitó Gurruchaga, y esa sí que la tenemos ahí, Ana Obregón. Ana Obregón también se disfrazó de Marilyn. Aquí en San Sebastián, en Ategorrieta, había, en el primer tramo de Ategorrieta, había un primer piso, segundo piso, donde había una señora que había trabajado en teatro y alquilaba para disfraces y para los carnavales y para los desfiles para misiones, para sacar dinero para las misiones y cosas, alquilaba disfraces. Y en el cole, cuando había una cosa esta de la misión de Amenábar, que había que para salvar a 10.000 negritos, pues tenías que entregar el papel de plata del chocolate, cuando había chocolate, en una bola, que iban a sacar con aquello, y era para dar dinero para salvar a los negritos. Y luego había los desfiles por la avenida y por la Besa y por todos estos sitios, y los trajes se alquilaban ahí. Y un día ya, yo he pasado todo esto, y con un problema que tuvimos con Gina Lobríchida, que se soltó los corchetes de la espalda del traje y tenía que salir a escena y no sabíamos cómo eso y tal, ella nos cedió un traje para poderla vestir y que sus opulencias tuviesen salvamento de tela en el escenario. Y un día me comentó, fui yo a agradecerle que se presentó ella con un traje y con las medidas y todo, y me dijo: el traje que más alquilamos es el de Marilyn, el traje blanco. Eso ni el de Gilda, el traje negro de Gilda con el guante de Amado Mío, ni ese ha llegado a la fama. Tú me comentabas antes una foto que estábamos viendo ahí de la película aquella que viste tú el otro día, porque has visto la foto, en la cual Eric Clapton, en una iglesia, es una iglesia en la que se supone que van los adoradores de Marilyn a rezar a su estatua. Está por ahí. Ahí está la foto de la película, que era una película, tú lo has dicho, que es muy apetecible, una película muy de recordar, porque no hay cosa más bonita que recordar o descubrir. Y entonces yo creo que Marilyn nos ha dado comida de ángeles para recordar y para descubrir, como yo he intentado con esta exposición, que todos vosotros, los zarrazas y amigos, pues disfrutéis. Muchas gracias por haber venido. Aprovechad que tenéis hoy a Luis para hacer las preguntas que queráis, 10 minutos más ya nos dejarás. A ver, una mano se levanta ahí, una chica rubia. Bueno, rubia, más que rubia. Quería preguntar, hace un tiempo aparecieron en prensa unos poemas atribuidos a ella, a Marilyn Monroe. Quería saber si conocías algo de esa faceta de ella. No te he entendido al principio. Sí, que en prensa apareció hace un tiempo unos poemas atribuidos a Marilyn Monroe. En el momento de tu charla sí, bueno, has pronunciado la... Ella sabía dibujar, sabía escribir, y esos poemas eran el padre de esta chica de Susan Strasberg, Lee Strasberg. Eran poemas que él le incitaba a escribir. Tienes que escribir y tal y cual, y ella dijo: no, si yo tengo, y se los dejó en herencia. Bueno, no en herencia, cuando se murió, pues las dejó allí. Sí son suyos. Y son suyos. Pero en estas cosas a veces es difícil, porque si no veis, no haces un estudio caligráfico, si están escritos a máquina, te pueden haber metido un embolado que no sea cierto, ¿no? O sea, ahí la gente pues es así, ¿no? Por sacar unas perras, pues son así, ¿no? Hay otra cosa que tampoco os he contado, por ejemplo, de todo lo que os decía antes de que le gustaban los hombres maduros. Afortunadamente para los hombres maduros, pues
solamente tuvo un amor juvenil, casi de su edad, un año o dos más, que era un chico que no ha pasado a la historia del cine, más que por haber trabajado en una película. Era un campeón olímpico griego, un chico campeón olímpico griego, que se fue a rodar esta película porque necesitaban un griego para uno de los papeles y tal y cual, y allí, que no era una película con Marilyn en absoluto, y entonces allí le conoció y tuvieron en lo que eufemísticamente se puede decir romance, es decir, un revolcón continuado con ella, y que hay, eso me lo contaron en Palm Springs, esa película, esa serie de televisión que es un detective maduro con su ayudante, una serie de televisión famosísima en blanco y negro, los no sé cuántos, y este hombre le conoció a todos ellos y fue el que me lo contó. Dice, no, a Marilyn se quedó muy contenta. Lo que pasa es que no podía, digamos, los estudios no le permitían tener un romance continuado con un chico de más o menos de su edad. Querían famosos, y claro, pues un Clark Gable era mucho más apetecible para la prensa que un chico desconocido que trabajó tan mal en aquella película con Jane Mansfield, que se llamaba Sucedió en Atenas, una película que no continuó su carrera y se dedicó a vivir de otros trabajillos en Palm Springs. De allí le conocía a todo el mundo, pero todos me lo contaban, la historia de aquel amor con Marilyn, que no tuvo más que unos meses o un año de vida. Venga, más cosas. Yo quisiera saber si cuando murió fue cuando vivía en el Callejón. Sí, se murió en el Callejón, en la casa del Callejón. En la casa del Callejón. Pero se me ha ido un poco el hilo. ¿Falleció por causa natural o por drogas? Yo me fío naturalmente mucho más de lo que me dijo el forense, sí, y del documento y los dos documentos que en uno de mis libros, en una de las ediciones posteriores en Estados Unidos, eso ya publiqué aquellas páginas. Entonces, de lo que me dijo. A mí me dijo que el óbito fue de madrugada, a las 4 o las 5 de la mañana. ¿La muerte? La muerte, el óbito. Que había sido que había estado sola, cenando, entonces se estaba dando cabezadas y le dijo a la ama de llaves que se iba a acostar. Subió a la habitación y luego ella, por la mañana, cuando fue a despertarla, la encontró muerta. Y entonces tenía, puedo repetir, contusiones, y tenía toda una serie de pastillas, una serie de pastillas de diferentes analgésicos, barbitúricos, de todo, tenía estómago, que además no estaban asimilados por el organismo, no estaban digeridos, sino que estaban en el intestino, estaban todavía en proceso de deglución. A los que horror, ¿no? Y que algunos de ellos no estaban en Estados Unidos. Cualquier medicación, por tonta que sea, tienes, para que te lo den en una farmacia o sobre todo en los supermercados, que es donde se vende, en el rincón de medicinas, tienes que llevar la receta médica, que se la quedan, se le haga, y si necesitas otra receta médica tienes que volver a pedirle a tu médico de cabecera, y entonces en el envase que pegan una etiqueta en la farmacia en la que pone no sé qué, no sé cuántos, del doctor tal, con todos los datos, y lo colocan aquí. Y de varios de los barbitúricos que tenía en el organismo no estaban el envase. Aparte de que era absurdo que si quería suicidarse, como fue la primera versión que se quiso dar de ella, pues se dedicase a hacer una colección de pastillas, ¿no? Diferente, lo lógico es que te coges un frasco de esos, lo tragas así todo y con agua y ya está. O sea que sigue sin estar claro. Y entonces eso fue. Y luego hay que tener en cuenta que, claro, los hermanos Kennedy, sobre todo Robert, que era el que en aquel momento era su caballero sirviente, pues era Kennedy.
Caramba, no, todavía no era presidente, pero creo que no era todavía, o no me acuerdo cómo era. Sí, no era todavía presidente, pero claro, tenía una potencia como para que desapareciesen de todo. Lo que sí apareció es en el tejado de esa villa había unas parabólicas, pero también había unos cámaras que podían fotografiar quién entraba y quién salía, que ella no lo puso, como podéis comprender. Esto es una cosa que le pusieron el FBI o la CIA, probablemente sería la CIA, los que utilizaron esa forma de controlarla, ¿no? Y ella sí lo que estaba era como profundamente triste con el comportamiento de los Kennedy, de los dos. Estaba profundamente triste, y todo esto lo dijo Peter Lawford, el galancito de la película Mujercitas, el famoso, el de Lassie, el presunto novio de Elizabeth Taylor de jovencita. Peter Lawford, que estaba casado con Eunice Kennedy, la hermana de los Kennedy, entonces lo reconoció que había pasado muy mal y que ella le había pedido ayuda, porque los otros no se ponían al teléfono. Claro, ella necesitaba. Los dramas sentimentales son así de bestias. Ella necesitaba el poder, ¿cómo diríamos?, ampararse, poder transmitir sus dudas, sus vacilaciones. ¿Por qué no se ponen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ya he pasado al ostracismo? Ya no me hacen caso, ¿no? Todo eso es terrible. Todo eso es terrible. Sobre todo cuando el resto del mundo la desea, la adora, y eso no sirve para nada. Que te adoren a miles de millas de distancia y que seas para ella, Marilyn, y se convierta el nombre ese en un símbolo, o Monroe, ya no es el presidente Monroe, ni la doctrina Monroe, pues ahora es Marilyn Monroe, se convierta en un lugar común, tiene que ser terrible. Aparte de que su vida hacía que estuviese bajo, no solamente depresivo, sino de memoria. Ya su última película la habían echado de la última película. Esas fotos que han aparecido ahora son las famosas fotos que ya están publicadas hace años, pero las nuevas que han encontrado, fotos que han encontrado saliendo del agua de la piscina, pero por lo menos las que yo tengo, no está desnudo, sino que está agarrándose, que es muy difícil, de la piscina, con una mano tapándose el pecho y con la otra mano agarrando la escalera de la piscina. Me parece que es dificilísimo, ¿no? Y se veía, a ver, es muy duro decirlo, pero existe un término. Ella se veía un juguete roto. ¿Se veía, perdona? Un juguete roto. Un juguete roto. Se veía un juguete roto, ya la estaban marginando. Muy manipulada, ¿no? Mucho, muy manipulada, pero totalmente manipulada. Por los padres adoptivos al principio, por los fotógrafos luego. Ojo, hay que ser sincero. Yo todos los años que he tenido el apartamento en Hollywood y que iba, digamos que con una cierta frecuencia, una vez al mes o así, iba allí por trabajo, descubrí que todas las camareras de la zona de Hollywood, no digo de Los Ángeles en general, son aspirantes actrices. Todas están maquilladas con la pestaña postiza puesta, y los caballeros lo mismo, intentando que lo que se llama un descubridor de talentos, alguien que vaya allí, le vea, le guste la persona, y entonces para poder aprovecharse de esa chica, pues le diga, pues yo soy un cazatalentos, y ya verás tú, yo te voy a hacer una estrella, conmigo vas a ser famosa, guapa. Y entonces, claro, todas, como no lo saben, por lo pronto dicen que sí. ¿Me permites un inciso? ¿Qué habéis dicho? ¿10 minutos más? ¿Cómo? 10 minutos más para hacer preguntas. No sé. Estoy al servicio vuestro. Es que me gustaría hacer otra pregunta. Venga. ¿Por qué padres adoptivos? Porque la madre tenía trastornos. La madre era soltera. Y era una madre soltera de aquella época, y de ahora, claro,
tenía ya un brote psicótico de debilidad mental, por así decirlo, y la internaban periódicamente, y claro, y encima se emborrachaba, se drogaba, de todo, y entonces la ley en Estados Unidos, no hace falta que lleguemos al drama de Donald Trump en ese momento de sus nuevas legislaciones y cosas, en el momento era ya muy fuerte con estas cosas, y entonces a continuación este niño se da en adopción, y claro, en cuanto el presunto papá con su presunta mamá, que calla y traga y aguanta, ya ha tenido lo que quería con la niña en cuestión, pues entonces dicen que ya no, que la niña que grita, que la niña no sé cuánto, cuentan historias para que quitársela de encima a la niña esta, y entonces naturalmente automáticamente hay una lista de espera de gente, unos con buenas intenciones y otros con pésimas, porque no hay intermedio, que ya está en la lista de espera para que le manden a la niña o al niño en cuestión. Esto es un drama, pues como el drama ahora en Filadelfia y en Connecticut y en muchos condados americanos con la Iglesia Católica y con los niños, lo que estamos viendo esta semana, estas barbaridades que le han tenido que presentar al Papa y que enérgicamente ha cortado, ¿no? Es que perdona, aquí puede ocurrir lo mismo, ojo, el día que se comience a investigar los desafueros de los padres adoptivos y las cosas que pasan, o sea que claro, el niño o la niña que sufre esos ataques sexuales, pues tarda. Ahora mismo tenéis en este momento el caso de la actriz del lanzadora del movimiento Me Too, esta Asia Argento, que en este momento, claro, ella dice que no ha estado nunca con el chico, hoy han aparecido, esta mañana han aparecido las fotos con el chico en la cama, el chico dice que le había violado, la chica dice que no, es decir, que todo en los desafueros contra los menores, que son, para mí, dentro de los crímenes sexuales, el peor. Es la violación o el abuso, el convertir en un guiñapo a un niño o a una niña. Eso, vamos, es espantoso. Sigue. Si me permitís, nadie ha levantado la mano, ¿no? Yo quisiera saber con cuántos años la dieron en adopción. ¿Cuántos años tenía? Bueno, eso no se sabe, desde muy pequeñita. No se sabe. Desde muy pequeñita. Desde muy pequeña. No sé si se sabe. Lo habré publicado yo porque estuve viendo los registros de adopción, pero no. Podría tener 4 años o algo así, 4 o 5 años. Sí. Que el depredador, en este caso, el depredador sexual, cuanto más jovencita sea la presa, la víctima, mejor. Sí. Le impone menos una chica de 23 que una niña de 6. Y así, es decir, digamos, en este momento pues con las redes y con todas estas cosas se está viendo lo que está saliendo debajo de la alfombra, la podredumbre que hay, el polvo que hay detrás, nunca mejor dicho, por cierto, es decir, que hay polvo debajo de la alfombra y que deberían pasar la aspiradora y olvidarlo de una vez. Y una vez que le sacaban fotografías o tenían que hacer una película, dices que le tomaban un montón de tomas, que se ponían como nerviosos. Siempre, claro, naturalmente, mira, te voy a explicar el porqué. Tanto los fotógrafos de estudio, como este Bernard, el que mandaron ahí, como los camarógrafos, los que hacen la fotografía en movimiento, que se llama cine, pues el cine y la foto fija es lo mismo, cobrar. Y claro, es mucho mejor. Si tienen que trasladarse a Montecito para hacer en la montaña unas fotos, no sé cuánto, cuanto más fotos hagan, más horas están rodando, más veces le maquillan, más veces le ponen el viento para que el pelo le salga como un aura. ¿Comprendes? Ellos quieren hacer lo más largo posible el proceso, no coger y llegar a hacer una foto maravillosa e irse. No, eso no es negocio para los fotógrafos, ¿no? Y lo que os decía de la utilización es que los fotógrafos, como están a la caza de carne por las calles, por cualquier sitio que vayas,
te ocurre lo mismo, que están todos esperando. Lo que aquí están esperando a que salga fulanita de tal del restaurante para hacerle la foto, porque dentro no pueden hacerle la foto, allí se pueden hacer fotos dentro, no existe privacidad, y te pueden hacer fotos dentro de las casas si entran con una grúa por la ventana y hacen la foto. Ahora ya todo eso se va desapareciendo, pero se podía. Entonces, todos estos, el cebo, es decir, yo de ti, esa frase, nena, yo de ti haré una estrella. Ese es el truco, ¿no? Hey, baby, you are going to become a star with me, my dear. Y le dicen todas esas cosas y la otra, como tonta, dice, por si acaso, pues tengamos una noche y a ver qué pasa. Es que es así. Es que es un mercado de carne. Un mercado de carne, total. ¿Y con cuántos años se transformó muy jovencita? Famosa? Muy jovencita porque tenía 17, 18 años y ya era una modelo importante. Sí, pasó de trabajar en otra cosa, pasó a ser modelo, ¿no? En principio fue como modelo. Y luego ya enseguida, pues sí, vamos a, perdón, que me están preguntando cosas por ahí. Te están preguntando. Sí, están levantando la mano. A ver, yo dando hoy es el día de tener arrullas, sí. Un kilo de guión, ¿eh? A mí me interesa tu labor. ¿Quién? Tu trabajo, quiero decir, para hacer esta colección es una idea preconcebida, te lleva mucho tiempo, como lo haces, es la labor fruto de muchos años. ¿Tienes alguna otra colección con una imagen iconográfica posible, tan parecida? Yo desde crío, en el barrio de Gros de San Sebastián, donde vivían mis hermanos, mis padres y yo, pues mi hermano Joseán era el baloncesto, y estaba todo el día con el baloncesto y tal, y Jesús era de hacer el diseño que luego ha devenido en otros campos. Pero yo lo que me horrorizaba es lo que ahora ya tiene una etiqueta que se llama el arte de lo efímero, es decir, cómo tiramos las cosas. Cómo tiramos las cosas y no nos damos cuenta que cuando se habla de Nefertiti, se puede hablar de Nefertiti porque se trabajaba en un material compacto que era la piedra o el papiro, y picando en las paredes cerca de las pirámides o de las tumbas, se contaba la historia de Nefertiti, o en papiros enrollados, lo mismo, y no se tiraban. Aquí hay épocas del cómic, de la iconografía, de la cultura popular, que han desaparecido, que se han perdido, porque las bibliotecas, la biblioteca que había en San Sebastián, que era en el Museo de San Telmo, que entonces no era Museo de San Telmo, pero hablo de los años 40, en la biblioteca estaba allí, tal, no había cómics, no existían los cómics. Había un tomo de una revista que se llamaba Maravillas, y entonces ibas allí y estaba todo manoseado, era lo que los niños podíamos alimentarnos. Y a mí me obsesionaba, porque digo, entonces el día de mañana, cuando yo sea mayor y cuando tenga hijos y tenga nietos, cuando quieran estudiar el siglo XIX, el siglo XX, o cómo vieron, hablando de Nefertiti, no la Nefertiti de su cámara mortuoria, sino la Nefertiti, cómo era su vida diaria y cosas de estas, los cómics en los que se habla de ella se han perdido, porque no se conservaban. Eran peyorativamente, porque el término cómic no existía, era el tebeo en España, y era el fanis en Estados Unidos. Bueno, eran cosas que se tiraban. Hasta luego. Y entonces todo eso se tiraba a la basura. Y entonces yo cogí, y debajo de casa, con mis primeros proveedores, vivía una familia que también eran un montón de hermanos que eran los Elizondo. Dos de ellos eran de la Real Sociedad y todavía tienen una hermana y sobrinos y nietos y hijos y de todo tienen todavía en San Sebastián. Y los Elizondo, claro, todo lo que consumían de tebeos y de tal, ¿no? Y de revistas. Y yo a la madre de los Elizondo les decía, guárdame, no, porque entonces se les decía a las madres de usted,
guárdeme por favor todo eso, porque luego yo cuando llego del cole y veo que atados con una cuerda, hay una pila así de tebeos en el portal para que el ropavejero, el que iba por las casas con un esto diciendo que quería recoger el material que hubiese para tirar, para venderlo al peso, y ella es la que me suministraba eso en casa. Mi madre desesperada, porque más papeles. Y entonces lo observaba. Y entonces me di cuenta que leer una página de cómic, la página de cómic que cualquiera que está por aquí está ahí, esa página de la esquina, pues es como leer una página de un libro, con una gran ventaja. Y es que en el libro, y sobre todo si es una película, en aquella época no podías echar para atrás, no existía vídeos ni cosa parecida hasta los años 70, 80, ¿no? Y entonces, ¿cómo vuelves para verse esa viñeta que tiene relación con 3 páginas más tarde, en la que se une y dice, es que es el asesino, pero que con bigote no lo reconocía, cuando se quita el bigote no puedes, y en el cómic sí, me daba una lectura completa. Y entonces, si lo iba leyendo, pues veía, hombre, pues mira, aquí este tío se ha inspirado, y esta pareja de medio tontos que están aquí, en esta revista, no digo en esa, en una página esta, son el gordo y el flaco. Y entonces lo archivaba dentro de actores en el gordo y el flaco. Y luego había una frase y ponía rom. Y digo, ¿y eso de rom qué será? Y era una onomatopeya para decir que te estás cayendo por una escalera. W-R-R-O-M. Entonces todo esto significaba que aparte de estudiar y de leer y de ver el cine cortado por la censura y todo lo que vivía, tenía esa escapatoria de donde no me ponían censura, que era leer como me daba la gana una página de cómic y cómo archivarlo. Y entonces, claro, esto se fue convirtiendo en algo que me apasionaba. Y claro, los temas, pues te voy a decir, siguiendo la terminología de la enciclopedia de Diderot d'Alembert, pues creo que hay 80 temas básicos con subtemas. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, por daros un ejemplo, esta semana, como llevaba 6 meses de baja mía, moral, de salir a la calle porque me había roto el húmero del brazo izquierdo, pues tenía un poco de retraso y estaba investigando, pensando, entonces tenía que hacer, y lo he hecho yo ahora ya que llevo unos días ya en la calle otra vez, pues por ejemplo, el hacer los textos para vosotros, de los pies, buscar todos los datos, pero también el peluquero, no me voy a cortar el pelo, el poco pelo que me queda, pues el peluquero tiene una nueva peluquería, y le dije, pues te voy a regalar unas imágenes de cómo eran los peluqueros en los países árabes en el siglo XVIII y el XIX, cómo eran los productos para alisar el pelo, para poner brillantina, la crema de barallar, y le he hecho un montón, ¿no?, para el peluquero. Y luego, para un conjunto que quieren promocionar los mercados de Valencia, pues les he dicho, pues os voy a hacer, como es el primer año, este año os voy a hacer cómo se ven los mercados de productos alimenticios, los mercados en la iconografía, y he elegido las viñetas que me han dicho y tal, ¿no? Y así, todas las temáticas están todas... Merlin, pues todos los artículos que han salido sobre Merlin en las portadas, desde que mandé aquí todo esto hasta nuestros días, hay 5 o 6 imágenes más que están archivadas, ¿sabes? Porque yo lo que disfruto, porque lo hago por amor al arte, lo que disfruto es que la gente, cuando hago una exposición de un tema concreto o cosas de estas, como siempre hay aficionados que disfrutan viéndolo y descubriendo a lo mejor unos matices que no habían pensado. O sea, hacer pensar a la gente, para que disfruten como yo disfruté en su momento y como disfruto cuando lo preparo. Esto es una gozada. De repente, esta MW, tengo aquí un amigo que viene, que he conocido porque viene a investigar a mi centro,
y que está por ahí entre vosotros y que es de risa, porque el otro día me manda un email diciendo que estaba feliz y contento porque había descubierto que unas iniciales correspondían al dibujante no sé qué, no sé cuántos en una revista. A mí eso me compensa completamente, el incitar, en el buen sentido de la palabra, que para el mal, las incitaciones en el mal sentido, como se dice en el Quijote, a ver los airos. Y no, yo no estoy por la labor. No sé a qué horas estamos. Ah, no, estamos muy bien. Oye, mientras no venga por aquí y le veo de pie, nos venga a echarnos. A ver, otra más. Esta morena. Una morena y una rubia, hija del pueblo de Madrid. A ver, tú. Quería preguntarte, ¿en qué medida consideras que puede convertirse esto en una obsesión o que lo has vivido como una obsesión? No, porque me gustan otras cosas muchísimo. Otras cosas que gustan, lo que diríamos, como dicen en las revistas, tengo un amplio abanico de gustos para poder descubrir y para poder eso. Diría más, es una obligación. Es una obligación. Por eso, después de haber vivido los últimos años de mi vida en Barcelona, en Madrid y en Barcelona, me he vuelto a San Sebastián para poder incitar, mientras funcione y no me vuelva a caer, poder incitar a la gente a que vengan a investigar y formarle. Entonces, es una gozada cuando vienen de países orientales y sobre todo de Inglaterra, por ejemplo, de las universidades, gente que me conoce y que me manda, oye, hay uno que está investigando sobre tal y se me presenta. Ese uno pues es un señor con barbas blancas, que es un catedrático que está investigando, esta es la última historia, que está investigando sobre el cine de terror en España y en Latinoamérica. Y te quedas impresionado que venga un señor, un barbudo de la Universidad de Kent y venga a investigar sobre el tema, en la parte que es el archivo mío de cine. Y claro, pues todo eso te compensa porque dices, ya, semillita, y bueno, a mí me olvidará, pero en cambio la gente habrá aprendido a disfrutar de la imagen y del texto, claro. Venga, más manos. A ver, que si no nos echarán. Bueno, oye, a ver, tú sigue. Que nos están chivando. ¿Qué? Así. ¿Qué vas a hacer? Próximo proyecto que podamos ver. El proyecto que podamos ver, pues bueno, esas exposiciones que os digo, que son la de los mercados es en Valencia, pero luego... ¿Qué? Bilbao, BBK. Ah, sí. Y luego en el BBK de Bilbao hay un festival de cine feminista y entonces ahí en Bilbao se llama Pésame Mucho y es el beso en el cómic, y acaba con una imagen de Snoopy y Lucy, en Carlitos y Snoopy, y le está Lucy dando un beso en el morro al perrito. ¿Y eso cuándo será? El BBK es en octubre, a primeros de octubre. Va a estar en la Gran Vía, está allí. De todas formas, vuelvo a repetiros, me encantaría que a los que os apetezca avisáis el día que vais a venir, llamando a Comicibunea, en el Codón de Chelena, y entonces yo voy el día que vayáis y os enseño todo y eso que más quiero, que visitantes y visitantas. Sí, que digo visitantes por corrección, porque yo siempre les llamo visitantes, pero ahora como hay que feminizar todo, pues visitantes y visitantas, para que no me cuelgue ni una farola. Y eso que yo encantado. Es decir, el mejor regalo que me podéis hacer es venir a consultar. Y ¿ya está? Bueno, sí, así pues, la gente que vea un poquito la exposición también, y sí, si claro. tiene una pregunta, pues... ya sabéis lo que estoy. Gracias.
Gracias.